Buenas tardes, compañeros de Morena, Coyoacán. Bienvenidos a la 10ª conferencia magistral que presenta la Secretaría de Educación, Capacitación y Formación Política. Son muy bienvenidos a este espacio. El día de hoy tenemos la presencia de dos distinguidos ingenieros químicos petroleros, ambos con una trayectoria amplia y reconocimiento profesional, docente y como autores de publicaciones en el tema de la ingeniería petrolera y el Petróleos Mexicanos. El ingeniero Graciano Tecanway Sandoval es ingeniero químico por la UNAM de la generación 71-75. Él fue ingeniero de proceso en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Fue ingeniero de proyecto en el complejo petroquímico Cactus de Chiapas, en la planta de poliestireno de Tlaxcala y en la planta de almacenamiento y distribución de gas de Cactus, Chiapas. Fue gerente de planta en Slim Luz SADCB, gerente en Chilloda Panamericana SADCB a cargo de la planta de alquilación en Salina Cruz, y es ingeniero consultor para la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de modelos electrónicos en 2 y en 3 dimensiones. El ingeniero Felipe Ocampo Torrea también es ingeniero químico por la UNAM. Él trabajó 32 años en Petróleos Mexicanos, donde se jubiló en el año 86. Desempeñó puestos desde pasante de turno hasta niveles gerenciales en el área industrial de refinación y petroquímica. Fue subdirector de Tecnologías de Refinación y Petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo, representante de Pemex en Europa, con sede en París, como jefe de ingenieros de Europa para Dirección de Proyectos Industriales. Fue representante de Pemex en Houston, Texas, para la Dirección de Proyectos Industriales. Ha creado 3 empresas relacionadas con aspectos técnicos y productivos de la industria química y petroquímica. Es profesor titular de Ingeniería de Refinerías en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor titular del curso de Petróleo en la Facultad de Ciencias Químicas también de la UNAM. Con ustedes los ingenieros Felipe Ocampo y Graciano Tecanway. Ingenieros, bienvenidos, buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, buenas tardes, señores. Una pequeña aclaración, ninguno de los dos creo que somos ingenieros químicos petroleros, somos ingenieros químicos que trabajamos en la industria petrolera, pero hay esa pequeña confusión y nada más es una aclaración que no tiene mayor importancia, ¿verdad? Bien, el tema que acordamos en una plática en mi casa entre los tres, el ingeniero Maldonado, el ingeniero Tecanway y yo, era sobre la ingeniería en México. Sin embargo, ha habido tantas cosas más relacionadas con eso que, pues para que haya ingeniería, primero se necesita que haya proyecto. Y el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas y otros más, pues están cuando menos siendo bombardeados por todos los opositores a que se haga cualquier cosa en México, ¿verdad? Sus nombres ya los conocen. Son puros expertos en petróleo, los López Dóriga, los jilgueros esos de Sarmientos, y ¿para qué le seguimos? Entonces, creí conveniente darle un repaso general a todos los problemas que está enfrentando la industria ahorita y casi nada más poner un temario para que la verdadera conferencia la den ustedes con sus preguntas y sus observaciones. Entonces, si es tan amable, la siguiente. Está muy debatible la rentabilidad de una refinería, pero desgraciadamente los jilgueros de la prensa y hablada, escrita y demás, pues generalmente vamos a debatir la rentabilidad de la refinería. Oiga, la rentabilidad de una refinería no se debate, se calcula, punto. Los cálculos pueden ser debatidos comparándolos con otros proyectos, pero sin cálculos se está hablando en el vacío, se llama, creo que, demagogia. No hay que perder de vista que el crudo sirve solamente para refinarlo, porque ahora hay muchos que dicen hay que invertir en exploración, explotación, no dejan de tener cierta posibilidad de ser
buena su propuesta, pero luego dicen la industria de refinación va a desaparecer porque ya hay coches eléctricos y demás. Bueno, pues si desaparece la industria de refinación, desaparece la industria de prospectiva y de extractiva de petróleos. Pues ¿qué van a hacer con el petróleo si no sirve más que para eso, verdad? Para refinarlo. Bien, los cálculos muestran una alta rentabilidad en la refinería y se muestran en otra parte, en otra presentación, que les voy a dar los títulos y voy a pasar nada más la primera y la última hoja de esas presentaciones. Cualquiera de ellas, si quieren entrar en detalles, pues están las preguntas, pero también me lo pueden pedir por correo y yo con todo gusto se los mando. Al fin, la parte final, o si gustan anotar mi correo, es ocampo.torrea, con T, torrea, @gmail.com. Bien, entonces se duda, digamos, dudan ellos de la rentabilidad de esa refinería, pero caray, hay ahorita, hoy, habría 470 proyectos de refinación en el mundo. Bueno, ¿qué les pasa a los inversionistas? ¿Están locos o les gusta perder dinero? Yo creo que según López Dóriga, los López Dóriga y los Sarmientos, pues sí les ha de gustar, porque miren nada más, allá hay en todas los continentes el número de plantas que hay. Ahora, hay otra cosa más, fíjense que qué raro, pero la compañía más grande de refinación de Estados Unidos, Valero Energy, no tiene crudo, no se dedica a crudo. La refinería más grande del mundo en Janmagar no tiene crudo, refina, es una compañía de refinación. Pues como que no hay que hacerle muchos caso a estos predicadores de que la refinación no es negocio. Pero los detalles, adelante por favor, la siguiente. Los detalles de la rentabilidad pues se muestran en ese estudio que les repito, me lo pueden pedir, es de José Mando, y finalmente fue presentado en muchos lugares y finalmente la conclusión, pues miren, en ese ejercicio hay muchos otros que hemos hecho, personalmente yo he hecho muchos también, pues el TIR sin impuestos, o sea, la tasa interna de retorno sin impuestos es 33%, sin impuestos. ¿Por qué pongo sin impuestos? Bueno, porque al final de cuentas, para mí, y es una precisión muy personal, si el dinero entra al gobierno o entra a Pemex y luego se va al gobierno, es el mismo patrón. Pero pues poniéndole un 30% de impuestos, está en 23%. El IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, hizo ahorita un estudio que no tiene ni pies ni cabeza, aquí lo traigo, y dice que escasamente llega al 4%, pero no es para la refinería de Dos Bocas, sino toma las refinerías en el mundo, hace toda una serie de cosas del mundo, extrapolándolas o metiéndolas dentro del contexto mexicano, no dice bien en qué forma, y resulta que la refinería no es rentable. Digo, pero pues es una porquería la siguiente, por favor. Entonces, se repite que no se construyen refinerías en el mundo, y media verdad es frecuentemente mentira completa, como en este caso. No se construyen refinerías completas, entendiendo que una refinería que se construye en una localización nueva,
pero en las localizaciones en donde ya había plantas de refinación, se han construido infinidad de refinerías. El ejemplo de Deer Park empezó con una refinería que es Pemex Shell, una asociación Pemex Shell en Estados Unidos. Empezó con una refinería de 180,000 barriles y posteriormente se hizo otro tren de refinación de 180,000 barriles, igual que el anterior. Y bueno, esa es una refinería, aunque esté en Deer Park. Lo mismo en Mumbai, India, que es la refinería más grande del mundo. Se hicieron 4 refinerías, 4 trenes de refinación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas tesis doctorales de los señores que ya conocemos. Adelante, por favor. La ingeniería, ¿por qué es importante la ingeniería? No es nada más porque nos dé chamba a los ingenieros, es porque la ingeniería, si se pierde el control de la ingeniería para un proyecto, se pierden las ventajas de ese proyecto para ese país. ¿Por qué? Porque si, en este caso de Pemex, si Pemex dirige la ingeniería, Pemex cuida sus intereses. Si delega en otra gente la dirección de ese proyecto, es a otro contratista, que es lo que se hace en los contratos llave en mano. Ese otro contratista obviamente cuidará sus intereses y no los de Pemex. Entonces, esos son los 2 tipos de contratos, llave en mano y por administración. Por administración tenemos inclusive la ventaja de que siempre se ganaban. ¿Por qué se ganaban? Pues porque los ingenieros, igual que todos los mexicanos, tenemos salarios más bajos que los del mundo. Entonces, las compañías extranjeras en contratos por administración, cuando tenían posibilidad de competir con México, pues ni siquiera lo intentaban porque sabían que sus costos eran mayores. Entonces, ¿qué dieron por resultado los contratos por administración? Bueno, se hicieron muchas refinerías y se tenía entonces de 20 a 25 millones de hombres hora ingeniería para ingeniería de plantas de proceso. Con los contratos llave en mano, y se compraba aproximadamente el 50% del equipo hecho en México. Ahora, con los contratos llave en mano, escasamente la ingeniería nacional llega al 4%, escasamente, y el contenido nacional anda por los mismos niveles, O sea, todo esto se desplomó. Mucha gente dice, bueno, es el libre comercio, es que antes no se podían importar televisores. Están confundiendo o comparando una situación muy personal para las personas comunes y corrientes con la industria petrolera. Petróleos Mexicanos jamás ha tenido problema para comprar el equipo que requiera en cualquier parte del mundo. Cuando estuve en Europa, se compró el 50% del equipo en México, es decir, el 50% del equipo de fabricantes nacionales. Eso lo destruyeron los neoliberales. Entonces, por eso es importante la ingeniería de proyectos. No es porque nos dé chamba a los ingenieros, lo cual no está nada mal tampoco. Bueno, ¿cuál de los 2 prefieres? Es la pregunta. Los llave en mano que destruyen la industria, incluyendo la de industria de ingeniería, o los contratos por administración. Por cierto, las grandes compañías, todos sus contratos los hacen por administración, ellos lo administran. Deer Park se hizo por administración. Adelante.
Bueno, para ahondar este tema, también si me piden estos dos presentaciones, pues ahí pongo casos muy específicos de cómo se compraba el equipo, por qué se compraba. Siempre se compró el equipo más barato y de calidad igual, o sea, dentro de las normas. Entonces, en esto están, si entramos en detalles, pues salimos pasado mañana, ¿verdad? Entonces, la siguiente, pero lo pueden leer con toda calma. Igual otro, que es otra presentación. Adelante, por favor. La tecnología, y le puse esto, la tecnología y el petate del muerto. Según también algunos expertos como la señora Kegel en energía, que nunca ha hecho un proyecto en su vida que yo sepa, no tenemos tecnología. Ah, caray, ¿y cómo hicimos las refinerías? Digo, se incomodó la señora Kegel y todos ellos, cuando se les preguntaba eso. Miren, la tecnología se ha hecho mucho a la araca y se tiene una concepción muy errónea de lo que es tecnología o de lo que los gentes de petróleos mexicanos consideramos como tecnología. En primer lugar, ninguna compañía petrolera tiene todas las tecnologías que requiere para sus operaciones de refinación. Todas compran licencias de proceso, igual que Pemex. Todas tienen algunos, igual que Pemex, aunque Pemex tenga poco. ¿Cuánto creen que vale la tecnología? La tecnología es la licencia de proceso. Del medio al 1% del proyecto total. Y no es cierto lo que dicen las señoras Kegel y los otros secretarios de energía, de que hay que hacerse socios o hay que darles participación en el negocio. No, señores, todo mundo vende y compra tecnologías. En Deer Park, tenían varias tecnologías ellos, Shell, y compraron muchas tecnologías que no tenían o tecnologías que eran superiores a las que ellos tenían. Y nadie dijo en Estados Unidos, mira nada más, Shell comprando tecnología. Entonces, es una compañía subdesarrollada. Aquí sí lo dicen, pero allá no. Bueno, el que diga que Shell no tiene tecnología o que no pueda adquirir tecnología, es tenerla, pues lo meten en un psiquiátrico, ¿verdad? Aquí lo aplauden y le dan contratos de Televisa. Bueno, son las diferencias que hay. La ingeniería de detalle, esa sí la hicimos siempre nosotros, los mexicanos, hasta que vinieron los contratos llave en mano, por compañías mexicanas. Había, repito, 25 millones de hombres hora de ingeniería, de plantas de proceso, no ingeniería para hacer presas o otro tipo de ingeniería, carreteras, etcétera, no, para ingeniería de plantas de proceso. Y actualmente quedan 4, pero a los ingenieros que saben hacer esto, pues no los mataron ni tampoco se volvieron tontos, Siguen, aquí tenemos un ejemplo, siguen pudiendo hacer ingeniería. Lo que pasa es que los contratos llave en mano, se tiene que conseguir el financiamiento y entonces son solamente las grandes compañías las que pueden hacer eso. Se encarga el contratista de comprar el equipo a nombre de Pemex y al final de cuentas es Pemex el que lo paga, pero se triangula ahí. Entonces, adelante. Otra de las cosas, Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Yo no sé si sea la más endeudada o no, y
tampoco conozco a todas las empresas del mundo. Lo que sí sé es que hay trampas legales para hacer aparecer cosas que no son. Mire, para determinar si una planta es rentable o produjo ganancias, están pues los estados financieros. Y los estados financieros, al final de cuentas, es activos menos pasivos igual a patrimonio. Eso está bien y así lo sigue Pemex. Sí, nada más que, ¿qué pasa con los activos? Las compañías privadas incluyen yacimientos y reservas. Petróleos Mexicanos no los puede incluir en sus activos porque son de la nación. Es una diferencia en papel, no significa nada para el que lo quiera analizar. Claro, los López Dóriga dicen, ahí está la cifra dura. No, no es cifra dura, cifra de analizar no es cifra dura. Bueno, entonces los activos los disminuyen y luego los pasivos, Pemex incluye pasivos laborales, los privados no incluyen pasivos laborales. ¿Qué es el pasivo laboral? Todo el mundo dice, las jubilaciones, oiga, ojalá. Imagínense, son 50% aproximadamente de ese orden de magnitud de la deuda, son pasivos laborales. Y los pasivos laborales es una invención del gobierno en donde dice, hay que hacer un cálculo actuarial en el momento de hacer el balance. Y el cálculo actuarial es, vamos a rematar, a correr a todos los empleados de la compañía y mantener las jubilaciones. ¿Cuánto me cuesta eso? Pues un dineral. Pero vuelve a ser cosa de papel. Esa no es deuda que es una deuda contingente a largo plazo, pues así podría ser, pero si se compara un pasivo de una compañía que no los incluye a otra que sí está obligada a incluirlos, pues ya tenemos que el patrimonio se va hasta abajo. Entonces, hay que tener cuidado con las cifras que parecen muy duras y con los jilgueros estos que las manejan muy bien. Eso sí, las mentiras las manejan maravillosamente bien. La siguiente, con esos elementos, pues el IMCO presenta, es una porquería, y mejor no hablamos de porquerías, pero si tiene alguna duda, pues aquí está. Es que hay demasiadas observaciones, La siguiente, entonces, por favor, y es para terminar, Campo Torrea Gmail, la computadora me hizo alguna cosa y no quiso ponerlo en minúsculas. Ya sabe que por eso son la computadora, porque es femenino. Y la dona es móvil, ¿no? La mujer es veleidosa, cual piuma al vento, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. No es discriminación, es un encanto que sean así. Es para poner la atención, diga. Sí. Bueno, yo antes de que me pongan el micrófono, Lo van a cambiar, no voy a hacer referencia a unas 5 hojas de tratar de hacer una explicación del momento actual sobre la ingeniería y de la problemática que visualizamos. Entonces, espero que no les sea pesado, voy a tratar de hacerlo lo más fluido posible. No, así.
Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciano Tecuangüey Sandoval y agradezco la oportunidad de participar en este espacio de reflexión para compartir con ustedes algunos puntos de vista sustantivos que desde la visión del ingeniero busca aportar elementos de análisis para, en estos momentos históricos, tomar urgentes y precisas acciones que nos permitan lograr los objetivos propuestos por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay duda de que la ejecución de la nueva refinería de Dos Bocas es, entre otros, uno de los proyectos de gran complejidad y todos lo sabemos. Aun cuando en estos momentos el proceso de licitación del proyecto de la refinería de Dos Bocas está en marcha y que la responsabilidad inmediata estará en manos de varias empresas extranjeras, considero que es urgente delinear dentro de las nuevas políticas que se están aplicando a partir de la Cuarta Transformación, otras medidas más que contribuyan a una política adicional, plasmada en algo que en un detalle técnico muy profundo, podemos reconocer como procedimientos detallados de ingeniería, procura, construcción, pruebas y arranque. Partimos de considerar que los contratistas asignados tendrán su propio y particular criterio de diseño sobre procedimientos generales, aspectos que forman parte de los proyectos sometidos a dicha licitación. Sin embargo, Pemex, en tanto que interesa su rescate y el de la riqueza nacional, debe hacer prevalecer los criterios que se ajusten a las nuevas políticas. Entre esas medidas hay que considerar urgentemente, de acuerdo a la jerarquía de prioridades, está la de seleccionar al personal que de parte de Pemex fungirá como sus propios supervisores. Este conjunto de supervisores han de interactuar con los contratistas para determinar finalmente el buen desempeño de los proyectos, independientemente de la empresa privada que funja como project manager. La experiencia nos enseña que esto… ¿Sí quedó? ¿Está bien? Sí. La experiencia nos enseña que esto debe ser resuelto antes de que los mismos proyectos inicien sus actividades, para evitar que se avance con unos criterios que sobre la marcha después se necesita cambiar. De otro modo, repetiremos la nefasta práctica del retrabajo. Es claro que no podemos continuar profundizando el desgaste de la empresa. A toda costa es necesario evitarlo. Hay que recordar que esta fue una situación bastante frecuente cuando el pasado reciente se trabajaba bajo la modalidad de llave en mano, que provocó que los proyectos se alargaran en su fecha de entrega y los respectivos presupuestos se incrementaran, generando infinidad de controversias que finalmente Pemex tuvo que pagar. Adicionalmente, el impacto que se tendrá en la etapa de procura, como consecuencia de la propia ingeniería, será crítica del propio proyecto, ya que su impacto económico será de cerca de 5,000 millones de dólares, estimando que el costo del proyecto sea de 8,000 millones de dólares. Es momento de recordar que actualmente existen y persisten muchos ingenieros con suficiente experiencia en este mismo tipo de complejo de proyectos, cada uno en su respectiva especialidad. Podríamos mencionar, por ejemplo, al ingeniero José Alberto Celestino Isaac o al propio ingeniero Felipe Ocampo Torrea, que aquí está presente, entre algunos de los de mayor nivel. Por debajo de ellos y siguiendo la pirámide organizativa, hay muchos más, quizás cientos de ingenieros activos o jubilados, que deben participar tanto para cubrir las antes mencionadas actividades de supervisión a cargo de Pemex, como los que deberán integrarse con los contratistas seleccionados para cumplir con el necesario 50% de participación nacional. Lo anterior aplica básicamente en la ingeniería de proyectos,
pero debemos tomar en cuenta también a los ingenieros que se especializan en la fabricación de bienes de capital, que, como sabemos, el neoliberalismo borró del mapa a la mayoría de grandes empresarios mexicanos y sus respectivas industrias del sector que padecieron esa consecuencia. Mencionamos este tema que merece un análisis posterior inmediato, pues habrá que ver de qué forma se propicia las condiciones para hacerlos participar, en la medida de lo posible, en estos mismos nuevos proyectos y los que se desprendan de aquí. En resumen, se debe hacer énfasis en el tema de ingeniería y la supervisión en general, aunque su impacto económico en el proyecto sea menor al 10%. Como puntos relevantes, se debe considerar que en la nueva ejecución de proyectos es imperativo lograr: 1. Máxima transparencia; 2. Máxima trazabilidad; 3. Máxima concurrencia de especialidades. ¿Se oye? La segunda, máxima trazabilidad. Trazabilidad es poder rastrear desde cuando en el inicio de la ingeniería hay, por ejemplo, balances de materia y energía. Después se generan, por ejemplo, diagramas de tubería e instrumentación, y así van incorporándose diferentes especialidades. Entonces, la rastreabilidad quiere decir que se pueda ver qué consecuencia puede, porque aquí en este tipo de industrias hay muchos cambios. Entonces, a veces esos cambios no se detectan a tiempo, y ya cuando se compra un equipo, de repente se dan cuenta que el origen fue cambiado y que la procura no fue actualizada. A eso se refiere la trazabilidad. La tercera, máxima concurrencia de especialidades. La cuarta es estandarización y homologar todas las actividades en la ejecución de los proyectos, incluidos los fabricantes y subcontratistas. Quinto, compartir información en tiempo real a partir de la publicación de su documentación. Estoy convencido que con la atención continua de estos puntos se elimina toda discrecionalidad y se podría alcanzar el elevado concepto de cero error. Lograr estos objetivos, e independientemente de todas las actividades que sean responsabilidad de los contratistas ganadores de la licitación, incluido el Project Manager, no es un horizonte inalcanzable. Para ello es necesario hacer uso de tecnologías de punta que en forma resumida conocemos como modelos electrónicos inteligentes 2D y 3D, conocidos como MEVI-METI, 100% aplicable en la etapa de ingeniería. Pemex ha desarrollado, por cierto, desde hace tiempo una norma de referencia que es la NRF 107 específica, que básicamente es la construcción virtualizada del mismo proyecto, pero con suficiente anticipación a la construcción real. Se trata de una herramienta con muchas funciones, entre las cuales podemos mencionar la propia supervisión en línea automatizada. Así es que se pueden transparentar como punto relevante los volúmenes de obra y con esto las estimaciones de obra de todas las partidas presupuestales con sus respectivos impactos económicos. El MEVI-METI se debe llevar a cabo por otra entidad independiente a los contratistas actualmente concursantes extranjeros, para ejercer en su totalidad la supervisión de todo el proyecto EPC bajo control del mismo personal de Pemex. La necesidad está dada por sus ventajas, bajo una única plataforma que con la participación de personal nacional tendrá un menor costo y una alta efectividad. Además, no requiere de más recursos. Este rubro económico puede surgir eliminando el pago a los contratistas extranjeros por concepto de sus propios MEVI-METI y solo exigiendo los documentos entregables de ingeniería, que es lo que normalmente siempre se solicita, libre de errores, que son los mismos que en la construcción serán utilizados. Adicionalmente,
Mediante esta misma herramienta MEVI-METI se podrán habilitar jóvenes ingenieros a nuevos grupos de trabajo para integrarlos en todo tipo de proyectos, en reducidos tiempos de capacitación. A continuación les mostraré algunas de las características inteligentes utilizadas como herramientas en la supervisión de proyectos de MEVI-METI. Aquí ustedes están viendo un modelo tridimensional en donde se puede observar que está marcada un equipo que está del lado derecho. Ahí tenemos una bomba cuya clave está indicada en esa ventana. La siguiente. Ahí nosotros podemos buscar, parece que no se distinguen los letreritos, pero así como podemos usar ahora el Google para encontrar casi cualquier cosa, con esta herramienta hacemos lo mismo. Podemos localizar por clave o por descripción cualquier objeto que sea necesario buscarlo. Aquí el problema es que nadie se lo va a saber de memoria, ¿no? Tantos, son como 2,000 o 3,000 diferentes equipos importantes, entonces es imposible aprendérselos de memoria. Entonces, con estas herramientas no necesita uno estar batallando tanto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la nomenclatura BA nos está diciendo que es una bomba, y en todos los proyectos va a ser la misma nomenclatura. Entonces, de eso también se trata la homologación, ¿no? Y aparte hay manual, ¿no? ¿Vale? Y aparte debe tener un manual. Bueno, aquí la idea de esto es que todo sea muy interactivo, porque digamos el manual para hacer todo esto es muy sencillo, porque al mismo tiempo es muy intuitivo, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Que voy a buscar un equipo, me sale un menú en donde yo puedo seleccionar rápidamente. Entonces, la siguiente, ahí ya seleccionamos una bomba y con otra opción abrimos de forma automática una herramienta que es bastante poderosa, que es el libro de proyecto electrónico. Este libro de proyecto electrónico se forma automáticamente conforme todos los especialistas van agregando su documentación técnica. Entonces, antes se formaba una como biblioteca física en donde había que solicitar la información y a veces no la encontraban, muchos problemas. Aquí todo está disponible en tiempo real, entonces se abre la ventana del libro electrónico de proyecto y uno selecciona el documento que quiera consultar. En este caso, aquí está marcado un documento que en la siguiente hoja podemos ver que es un diagrama de tubería e instrumentación. En la parte anterior estábamos navegando en un modelo 3D. Aquí en ya tenemos un modelo 2D, que es el diagrama. En este caso está en un AutoCAD puro, ¿verdad? Que es una herramienta muy usada. Entonces, en este propio documento también tenemos posibilidad de consultar información. Es importante recalcar que todo esto se le llaman modelos electrónicos 2D y 3D, pero que son inteligentes, o sea que nos van a dar información de todo lo que tienen. En la siguiente, ahí seleccionamos una bomba y nos da las características de ese elemento que están llenos hasta el momento de la consulta. Como esto es muy interactivo, poco a poco se van llenando más y más datos. Por ejemplo, los de ingeniería van a llenar unos 20 datos, pero cuando entre a Procura van a llenar otros 20 datos más. Cuando entre a construcción van a seguirle llenando datos, de tal manera que se puede tener al final por cada objeto más de 240 informes o datos técnicos relacionados con cada objeto. En la siguiente, y como estamos ahí en el mismo diagrama, de repente
podemos necesitar tener información de lo que está, de los accesorios adyacentes. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un manómetro y sus datos técnicos también los podemos consultar. En la siguiente, ahí mismo, por ejemplo, queremos consultar una válvula o cualquier otro objeto que esté relacionado con esta instalación, y ahí podemos también sacar qué características tiene. En la siguiente, nos regresamos al 3D, estamos aquí en nuestro libro de proyecto electrónico y ahí tenemos mucha más información, tenemos muchos documentos que son de referencia, ¿sí? Que son los que les decía que se necesita también tener trazabilidad. Entonces, en este caso, el siguiente documento de referencia, por ejemplo, es la memoria de cálculo de ese equipo. El siguiente es su hoja de datos. Ahí está seleccionada la hoja de datos que aparece en la siguiente. Ahí tenemos la hoja de datos. En la siguiente, ahí ya nos salimos, por ejemplo, del 2D, estábamos consultando hojas de datos que están en Excel, el diagramas que están en AutoCAD, ¿no? Otros documentos que pueden estar en texto, en Word, lo que sea, pero aquí estamos consultando también todos los parámetros relacionados en el modelo mismo 3D. Y lo mismo sucede, elementos adyacentes, ahí por ejemplo estamos señalando un tubo y nos está dando los parámetros que se están asociando a esa tubería. En el siguiente tenemos una visualización casi como va a ser en la realidad, o sea, vamos a poder ver letreros que casi no se alcanza a ver. Ahí pusimos un letrerito de la calle, por ejemplo, en donde el que está, el supervisor, que le estoy dando la énfasis de supervisión, va a ubicarse perfectamente, como si estuviera ya la planta construida. Esto lo puede visualizar aun cuando ni siquiera esté construido, y puede comparar conforme a lo que ya se vaya construyendo. La siguiente. Este es un diagrama simplificado de cómo opera la supervisión apoyada por, obviamente, el MEVI-METI, que es la parte de origen, y lo que es esencial, que es el control de documentos. Aquí, a diferencia de los controles documentales tradicionales, lo que ellos andan gestionando son los documentos en sí, pero en este tipo que es ya orientado a MEVI-METI, además de los documentos en sí, se está gestionando la base de datos, los modelos electrónicos, y se le da un énfasis a todos los materiales, porque al final de cuentas ese va a ser el segundo rubro más caro de los proyectos. Y en la supervisión vamos a tener como elementos principales de información el libro de proyecto electrónico, las propiedades de todos los objetos que estén configurando el proyecto. Por medio de la trazabilidad podemos garantizar la consistencia desde las memorias de cálculo hasta los volúmenes de obra, pasando por las listas de verificación, y como lo dije en el control de documentos, ahí también se consolidan los volúmenes de obra. ¿Ok? ¿La siguiente? Aquí son un ejemplo de varias pantallas de cómo el control de documentos se hace de una forma interactiva en tiempo real, de tal manera de que el especialista en tiempo real va a ver qué documentos tiene con retraso, o sea, no necesitan andar atrás de él en las juntas de coordinación que se hacen multitudinarias, que no
se pierde demasiado tiempo y solo para decirle a muchos que van muy atrasados, ¿no? Aquí el asunto es que cada quien ve en qué va atrasado. Entonces, los coordinadores ya se podrán enfocar no a regañar a la gente, sino a ver por qué se están atorado en ciertas partes, específicamente. ¿Ok? El siguiente. Todo este sistema es algo complejo porque intervienen más de 100 softwares comerciales. En este caso estamos mostrando un simulador de proceso. Los simuladores de proceso son esenciales porque los cálculos, como todo ahora se requiere rapidísimo, pues antes se hacía a mano y se tardaba uno. Entonces, ahora todo lo quieren de un día para otro. Entonces, para que eso sea así, se usa extensivamente software especializado y aquí tienen la muestra de un simulador de proceso que básicamente nos sirve para determinar las condiciones en los balances de materia y energía. Pero, el siguiente. Pero hay muchos tipos de simuladores, de hecho, para cualquier situación, en este caso estamos mostrando un simulador de contraincendio. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas hay que evaluar muchas de las circunstancias en las cuales hay que evitar que haya problemas. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando tenemos toda la información electrónica, no solamente de los documentos, sino de la información que está adentro de los documentos, que eso es lo más importante. Teniendo esa información disponible y de acuerdo a las listas de verificación, nosotros podemos determinar informáticamente o electrónicamente podemos determinar si dentro de la información hay inconsistencias. Aquí nos está marcando, por ejemplo, en un concepto que se maneja para las bombas, el concepto de NPCH, en donde tiene ciertas reglas, que no pase de ciertos rangos o que no esté abajo. Si está abajo, pues se sabe que esa bomba va a fallar, por ejemplo. Entonces aquí, utilizando esa información, podemos marcar en donde hay errores y que nos están dando inconsistencias, para que los especialistas vean y verifiquen qué es lo que está pasando. ¿Ok? La siguiente. Les he mencionado que la supervisión se basa básicamente en que haya listas de verificación. Imagínense que hasta ahora todos los supervisores agarran su listita y a mano se ponen a hacer las cosas, desde ir a pedir la información a la biblioteca hasta llenar su escritorio de papeles que nunca van a tener completos, nunca, porque es imposible. Entonces hacen chequeos aleatorios. En este caso, mediante esto, es muy sencillo poder checar todos los documentos. La siguiente es que casi no se ve, es un ejemplo de listas de verificación. Se parece mucho, no sé si han visto cuando llevan su carro al servicio, pues tienen sus listas de verificación y les dicen, mira, tus frenos están al 50%, y etcétera. Es algo muy parecido. El asunto es que si se hace a mano, es tremendamente engorroso y con esto es extremadamente sencillo. La siguiente. El asunto de la trazabilidad también. Acá, por ejemplo, tenemos una matriz en donde nos va diciendo la secuencia de información que fue generándose a través del tiempo y que es información que es base para otros documentos. Entonces nosotros podemos rastrear esa documentación y que nos diga qué es lo que se ve congruente o consistente y lo que no, para que eso los especialistas físicamente lo revisen. Ya no tienen que estar revisando toditito. Entonces ahí apenas se alcanza a ver dónde hay palomitas y dónde no hay palomitas, ¿verdad? Básicamente. La siguiente. Y para concluir, es obvio que todo esto debe estar amarrado por el control del proyecto, que básicamente se basa en el cronograma que se apruebe, para que de acuerdo a eso, pues todos los
que intervienen en los proyectos pues estén bajo una misma batuta, ¿ok? Y básicamente eso es lo que les quería mostrar. Bien, pasamos a la etapa de preguntas, dudas. A ver, empezamos aquí con el paisano. Una pregunta para el ingeniero Ocampo, otra pregunta para el ingeniero Tecangüey. Para el ingeniero Ocampo, el proyecto Dos Bocas, con el argumento de que se debe de construir en 3 años, parece ser que está enfocado a que se lanzó un concurso para el PMC, para el Project Manager Construction, que va a ser una empresa internacional. Y posteriormente otro concurso para el constructor, que va a ser otra gran empresa transnacional. Todo en aras de que se construya en 3 años. En nuestro país nunca se ha construido una refinería de 340,000 barriles al día en 3 años. ¿Cree usted posible, ingeniero, que con un gran sacrificio a la ingeniería mexicana se logre el gran objetivo de construir en 3 años? Ahora sí puso pica en Flandes, ingeniero. Mire, yo le debo de confesar una cosa, yo no sé hacer, yo he participado en muchas refinerías. Yo se lo detengo, se lo detengo. Pero sí he participado en muchas refinerías. Yo no sé construir refinerías en 3 años, pero si no es en 3 o es en 4, en 5 años sigue siendo un excelente negocio y una excelente inversión. Entonces, pues yo no me preocuparía mucho de eso. Pero su pregunta, yo creo que no depende de si los ingenieros son o no son mexicanos. Deben ser buenos ingenieros, punto, y se acabó. Ahora, ojalá y fueran buenos ingenieros mexicanos, que los hay, lo hemos demostrado, ahí están las refinerías funcionando. Entonces, mi punto de mi plática es que los ingenieros sí podemos hacer esas, los hemos hecho, ahí están las plantas trabajando, y caramba, los hemos hecho con las mismas características o pequeñas diferencias que utilizan las compañías mundiales que han hecho también plantas similares. Entonces, no depende mucho de si es o no los ingenieros. Yo no me atrevería de ninguna manera a decir que somos superiores, pero niego rotundamente que somos inferiores. Somos bien, de buen nivel. Otra pregunta, el ingeniero Graciano, el software que nos mostró, ingeniero, el METI, yo quisiera suponer que se va a implementar en Pemex, porque es un software nacional y que ahorraría mucho presupuesto a Pemex. ¿Es así, ingeniero? Bueno, es una historia larga porque desafortunadamente en los gobiernos anteriores o en las administraciones anteriores se mostró mucho de estos potenciales, pero pues por lo que creo y nos imaginamos, pues no les interesaba. Estos softwares sirven para que todo sea transparente. Entonces, pues antes como que eso pues no era el propósito. Nosotros estamos seguros que ahora y por el bien, no solamente de la empresa, sino de México, porque esta misma metodología se puede utilizar en cualquier tipo de proyectos, en cualquiera, hasta en los delegaciones, ahora que ya son, ¿qué? Ya no son delegaciones. Bueno, en todo tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque hace que se transparente. De otra manera, meter papeles y papeles, pues imagínense, para revisar, los juzgados están llenos de papeles y se tardan años en aclarar algo.
con esta tecnología es en tiempo real todo. Entonces, por eso creo que tecnológicamente se debe invertir más en este punto específico. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar mucha rentabilidad, mucha agilidad, mucha transparencia, ¿ok? Y todo está basado en softwares comerciales que todas las empresas tienen. Por ejemplo, AutoCAD, todo mundo lo tiene, por decir algo, ¿no? Entonces, solamente la gente que da soporte para este tipo de herramientas sí necesita tener más softwares especializados, pero que obteniendo los resultados de una forma centralizada, no se requiere que cada usuario tuviese estos softwares, porque si no, sería extraordinariamente caro. Y este esfuerzo, quiero mencionar, lo hemos hecho varios ingenieros, con ayuda también de ingenieros de Pemex. Aquí en este momento está el ingeniero Eleazar García Sitle, está aquí con nosotros, en los cuales echamos a andar estas aplicaciones en por lo menos 6 plantas, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y de tal manera que lo ponemos a disposición de Pemex sin costo, cosa que antes nos dijeron, no, ¿cómo sin costo? Eso es imposible. Pues sí, decimos sin costo. Nada más agregar algo, para aclarar lo que dice el ingeniero Tecanway. Esto es algo muy importante que está mencionado el ingeniero Tecanway, es muy cierto. Es una tecnología en la cual nosotros hemos desarrollado durante ya unos buenos años, le calculo unos 8 años, que estuvimos tratando de que un software se ajustara a la medida de la demanda de Pemex. Pero este es un software que no es de Pemex, eso que quede claro. A pesar de que yo en el momento que estaba trabajando todavía para Pemex, y Graciano no estaba en Pemex, siempre ha trabajado para Pemex, pues entre los dos hicimos la mancuerna de indagar conjuntamente con el equipo de trabajo, de que hasta la fecha nos sigue apoyando, pero fue el propósito de hacer un software para la medida de Pemex. No es de Pemex, que quede claro, porque valga la expresión, a mí me pasó que yo hice un software estaba yo trabajando precisamente para Pemex, el pago fue que me mandaron castigado, bueno, me premiaron, perdón, a Ciudad Pemex, y el software que hice, que es el que hice para control de medicamentos, que ahora pues bien padre, ¿no? Van y con la cajita, y el código de barras y todo esto, pues mi premio fue haberme mandado a Ciudad Pemex. Entonces fue algo que bueno, ahora pues, Pemex ya cuenta con un software ahí que se lo regalamos, pero qué bien, nosotros también ese propósito fue fundamental, que eso es cosa de decirlo rápidamente, que nosotros sí queríamos de alguna manera regalarle un software a Pemex, pero desafortunadamente las cabezas de arriba se fue lo que pasó ahorita, ¿no? Nos empezaron a desmoronar y desgraciadamente Pemex se fue yendo para abajo. Ese era mi propósito de hacerles este comentario, pero el software es totalmente pues independiente. Sí. Ingeniero Campo, excelente la presentación. Lo que yo le comentaría es que creo que casi estuvo a punto el neoliberalismo de acabar con Pemex. Creo que la respuesta, sí, en las décadas que estuvo, su propósito fue, y yo recuerdo muchos libros que escribió en paz descanse el ingeniero Alberto Castillo, donde ni siquiera querían invertir en la cuestión de mantenimiento. O sea, lo fueron llevando al punto de casi extinguirlo para privatizarlo, demostrando que no servía. Yo como mexicano, lo primero que comento de la importante presentación es que nosotros tenemos que ser un país independiente en la cuestión de tener los energéticos, las gasolinas, diésel, lo de los aviones, y aparte todos los derivados que se sacan del petróleo. Creo que ha sido muy machacón lo que usted también estuvo diciendo, de que los medios nos han estado engañando, han seguido engañando a la población, o sea, no tienen la capacidad de hacer su función
más que ser unos esclavos serviles, porque le han dicho a la gente, es que ¿para qué queremos una refinería si ya va a haber autos eléctricos, autos de hidrógeno? No, es que se requiere tener la independencia energética. Nada más nos cierra ahorita, como lo está haciendo este señor Trump, lo de la frontera, y el país no se mueve porque todo se mueve con esos combustibles. Entonces mi pregunta nada más es, aunque yo sé que no es fácil, ¿usted cree que con lo que se va a hacer, lo planeado de Dos Bocas, y aparte de las refinerías existentes que están trabajando a un porcentaje muy bajo, por lo ya antes dicho, que las revitalicen, que las renueve, ¿usted cree que con eso, en el lapso de este periodo, va a ser suficiente para que nosotros volvamos a recuperar lo que tuvimos de seguridad energética y productiva? Esa es una pregunta. Y para el ingeniero Graciano, excelente la propuesta que usted hace de ese software junto con su compañero del MEBI-METI, porque a mí me tocó estar en una transferencia de unos modelos en Austria, que eran austriacos e ingleses, y en México hay una masa crítica increíble. Si en algo se caracteriza Pemex, es en tener ingenieros petroleros excelentes. Y a nosotros en 2 meses nos capacitaron con esa tecnología, que era con Arquinfo, para manejar toda la cuestión de distribución del agua y la contaminación en la cuenca del Lerma, y fuimos nomás 3 personas, yo era el jefe del equipo y íbamos otros 2. Entonces aquí yo no tengo duda que los ingenieros de Pemex con la asesoría de ustedes, es más, inclusive yo creo que es mucho de agradecerse el ofrecimiento de que lo dan gratis, pero aunque se tuviera que comprar, eso es lo que se necesita. Y pongo nada más para no abusar del micrófono como contrapunto, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el que yo trabajé mucho tiempo, todos los proyectos desde hace años tenían que estarlos ya subiendo al Project Manager. Y para los compañeros que están aquí ahorita en la reunión, yo no sé si se le pregunta a la gente especializada de Pemex, ¿cuántos de ellos no manejan el Project Manager y todos los demás softwares, que ahora es una cuestión muy común? Entonces, enhorabuena con esa propuesta, y es lo que requiere ese trabajo, para que sirva, que se presente, no por la cuestión de lo técnico, que es muy complejo, pero en lo que se pueda bajar a su nivel para que la gente entienda y se informe. No, vas tú. ¿Quiere contestar o hago la pregunta? Hacemos una. ¿Sí quieren contestar o hacemos como ustedes digan? Como ustedes quieran. Yo creo que sí, porque si no, cuando a mí se me olvida. Mire, muy rápidamente, es obvio que quisieron quebrar a Pemex y casi lo logran, pero eso no es lo más grave. Quebrando Pemex se quiebra el país, Digo, y eso es gravísimo. Ahora, yo estaba equivocado en mi apreciación de que querían tratar de hacer operar mal a Pemex para vender las plantas, privatizarlas. No, totalmente equivocado. No las querían vender, las querían comprar baratas, ellos mismos, son. Ahora, yo sí creo que bueno, no creo. Tengo un estudio ahí en donde lo llamé precisamente una presentación de Tabasco para la refinería de Dos Bocas, en donde se ven las proyecciones de consumos regionales y nacionales de los principales productos de refinación, o sea, gasolina, querosinas, diésel, gas licuado también, y se ve que con las refinerías actuales rehabilitadas prácticamente estaríamos autosuficientes en dinero. Nos sobraría diésel y nos faltaría gasolinas, pero el diésel y con el diésel que vendiéramos se podría compensar, pero si queremos ser autosuficientes en gasolina, sí tenemos que poner nuevas refinerías y producirla aquí. Por cierto, la importancia de eso, mire, yo tengo muy presente siempre
la frase de un señor Sarkozy, que fue presidente de Francia, y él en su toma de posesión dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Dijo: Francia es un país que se rige por las leyes del mercado. Eso me cayó medio mal, pero bueno. Pero inmediatamente dijo: pero en materia de alimentos y en materia de energía, los intereses de Francia están muy por sobre la teoría del libre mercado y demás. Bueno, comparto plenamente esa opinión. La respuesta. Bueno, hago la referencia que tengo el gusto de conocer al ingeniero Felipe Ocampo de varias sesiones que tuvimos en la Facultad de Ingeniería, donde laboro. Cuando se habla del neoliberalismo, a mí mi mente me remonta al sexenio de Miguel de la Madrid, pero yo creo que un parteaguas importante en la economía mexicana fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Creo que ahí es donde empezamos a perder capacidades y soberanía, pero a pasos agigantados. Ahí se vino abajo refinación, pero también exploración, perforación, producción, etcétera, ¿no? Cuando se establece la reforma energética, así llamada, de 2008 con Felipe Calderón, el objetivo, el propósito era como la de 2013, si razones políticas lo impidieron, pero era una reforma de empezar a repartir con empresas extranjeras sobre todo. Bueno, sí, también, sí, porque, bueno, lo dice nuestro presidente, los intereses están mezclados, ¿no? ¿Verdad? Con lo que él llama los depredadores, etcétera, ¿no? En 2013 se logra ese objetivo, y en 2013, a mí, por mi experiencia, se enfoca los esfuerzos tanto del gobierno, pues particularmente ya con Peña Nieto, con toda la base que habían dejado los otros presidentes, es de enfocar hacia la exploración y hacia a la producción de crudo, que es lo que les interesaba de entrada a las compañías extranjeras, y se deja de lado, casi a la deriva, pues lo que pudiera pasar con refinación y petroquímica. Con esa reforma y esas políticas, en la actualidad, de un operador que teníamos antes de 2013, tenemos más de 70 operadores. Las principales empresas operadoras petroleras del mundo están aquí. Ahora, fui en una ocasión a una conferencia, desayuno conferencia en el Colegio de Ingenieros Civiles, por invitación de otro personaje que es amigo nuestro, que es el maestro Humberto Hernández Haddad, que actualmente es subsecretario en Turismo. Él me invitaba a esos desayunos, yo soy civil, no soy petrolero, y fue el director del IMP, y en cuanto terminó, o antes de que terminara, me salí y eso le causó extrañeza a Humberto, que es mi amigo. Dice: no te gustan, ¿verdad? Le dije: es que no concibo que venga el director del IMP, Ernesto Ríos Patrón, a hablar sobre los desarrollos tecnológicos y las políticas del IMP, y nada más vino a hablar de exploración y extracción. Pareciera que tenían prohibido hablar de refinación y de petroquímica. Posteriormente, no sé si antes o después, en otro foro en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde también hemos estado, algunos compañeros, previo a la presentación del actual todavía presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, que todos hemos escuchado lo que opina de él nuestro señor presidente, antes de iniciarla con su participación le dije: oiga, licenciado, ¿por qué no podemos refinar en México? Y la respuesta fue contundente: porque no es negocio, ¿verdad? Ese era el esquema que traían en mente los neoliberales. Bueno, como se inició primeramente el proceso de estos gobiernos hacia la exploración y extracción,
con ese objetivo, que no es el que nos interesa como país, se ha avanzado en ciertas cosas, y de esos 70 operadores en la Facultad de Ingeniería ya tenemos del orden de 6 de los principales del mundo. Está Repsol, está Eni, la italiana, está Total, la francesa, está Petronas de Malasia y alguna otra. Entonces, pero obviamente sus contratos que firmaron con la CNH es de exploración y de extracción. Ahorita, forzados por lo que estableció la Constitución en su reforma y las leyes secundarias, se han tenido que acercar a nosotros en la Facultad de Ingeniería, presionados por 3 aspectos: la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento y el contenido nacional. Bueno, la refinación le vuelven a dar importancia hace 3 meses, con el cambio de gobierno y de régimen, como le llama el licenciado López Obrador. Aquí la pregunta sería para ustedes que tienen mucha experiencia y conocimiento: ¿cómo le vamos a hacer para que en el medio de la refinación, que yo creo que ya se puso al mismo nivel de exploración y extracción, nos habilitemos rápidamente en beneficio de México para que haya transferencia de tecnología, haya contenido nacional, haya cadenas productivas, etcétera? ¿Cómo le podemos hacer en algo que ahora es muy reciente? Como le decía el programa ese muy famoso de televisión, pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil pontificar de cómo le debemos hacer. Hay muchas acciones y todas deberían de ser coordinadas. Acciones muy buenas sin coordinación y relación unas con otras, pues no dan resultados buenos. Digo, usted lo sabe, es obvio. Ahora, sin embargo, yo quisiera ahondar un poquito en lo que usted dijo, el Tratado de Libre Comercio, y ahí empezó. Mire, yo difiero mucho. De hecho, una de las presentaciones, si me las pide alguien, va a haber, empieza con una pregunta: ¿por qué antes comprábamos el 50% de equipo nacional y ahora menos del 4%? Y hacía toda una serie de cosas, y le decía, no es por el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no es? Porque le digo, cuando nosotros estábamos en Francia, bueno, yo era jefe de ingenieros de Francia, teníamos contratos de ingeniería, a pesar de ser una potencia en ingeniería, teníamos 25 millones de hombres hora en ese tipo de ingeniería, ingeniería de plantas industriales. Tuvimos que contratar porque Pemex crecía más rápido. Bueno, en los concursos que se hicieron, se compraron miles de millones de dólares en equipo. ¿Cuáles eran las diferencias? Bueno, en aquel entonces, poner una orden de compra, la firmaba el ingeniero residente, que era el que hacía la chamba. Bueno, la firma de ingeniería contratada le hacía la chamba, y el ingeniero residente la supervisaba. Y la burocracia siguiente era yo, y yo la firmaba, y era burocracia un poquito porque el ingeniero residente, yo jamás a ninguno les objeté sus decisiones, estaban bien tomadas. Entonces, pero no era posible que los ingenieros tuvieran firmas en los bancos, entonces, y se acabó, con 2 firmas salían las órdenes de compra, y fueron por miles de millones de dólares. Ahora, yo no puedo hablar por mí mismo, pero si ven a estos ingenieros, el ingeniero Mitre, el ingeniero Acevedo, el ingeniero Miguel Ángel, el ingeniero Miguel González, etcétera, etcétera, los 10 o 15 ingenieros que estuvimos ahí, bueno, pues yo creo que nada más hay que ver cómo vivimos bien, si teníamos buenos sueldos en Pemex, no en aquel entonces, pero llegamos a ser gerentes. Entonces, sin embargo, nada de
¿no?, de comparación con los corruptos de ahora. Entonces, yo, cuando llegaban las propuestas, los mexicanos ganaban todo lo que era pailería, o sea, torres, cambiadores, hacíamos bombas aquí, hacíamos, bueno, el 50% del equipo lo cotizaban más barato y con mejor tiempo de entrega. Ahora, ¿qué pasó? No fue el Tratado de Libre Comercio el que impidió que se tratara. Yo creo que fueron varias cosas. Primero, el neoliberalismo, sí, definitivamente, para el neoliberalismo, las empresas estatales que no pueden controlar son veneno. Hay que destruirlas, digo, y así lo dice, el Consenso de Washington lo dice con todas sus letras. Hay que destruir la intervención gubernamental en la economía. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, empezaron a bloquear. Mire, allí cuando se compraba el equipo, los bancos pagaban. ¿Por qué? Pues porque pagaban. Ahora, para poner una orden de compra, yo después estuve en una firma de ingeniería que el ingeniero Tecangüey era gerente de proyecto, también gerente de proyecto o ingeniero de proyecto, no recuerdo bien. ¿Sabe cuántas firmas habría que recolectar para hacer? Eran cerca de 100 pasos que seguían. Bueno, así no se puede trabajar. ¿Quién las puso? El gobierno. Yo creo que gran parte por ignorancia, gran parte porque entre 100 pues le toca a alguien algo, supongo yo. Y en parte de veras por ignorancia. Creían que meter más supervisores. Ahora metemos los supervisores que supervisan a los supervisores. Los otros supervisores que supervisan a los supervisores, etcétera, etcétera. No, es imposible trabajar ahí. Yo después ya de jubilar les hice una planta a unos señores de una empresa, ingenieros civiles, Hinich, que tienen una planta petroquímica ahí, fue tecnología muy sofisticada mía, o sea, no, la tecnología es el petate del muerto, hombre, solamente se asusta el que no lo conoce. Desde luego que la tecnología, cuando se iba a poner, los dos que hacían ese producto en Estados Unidos empezaron a echar pestes, que no sabíamos hacer las cosas. Ahí está la planta trabajando. Entonces, lo primero que me dijeron los señores Hinich: oye, ingeniero, nada más no vaya a empezar a querer hacer los trámites iguales a los de Pemex. No, le digo, sí, yo estaba en contra de eso, y era lo que le iba a decir: si me ponen los trámites que hay que hacer como en Pemex, olvídense, yo no hago nada, no quiero esa chamba. Entonces, pues sí, no fueron los tratados internacionales los que fueron los contratos llave en mano. Mire, los contratos llave en mano, nada más le voy a poner dos ejemplos que realmente es ridículo. El que compra es el contratista. En Cadereyta, Sunkeon compró pilotes en Corea, pilotes, cemento con varilla. ¿Usted cree que salieron más baratos? No. Había intereses de su compañía, del gobierno, de que quiera, para comprar eso. En Tula trajeron, las compañías italiana trajo albañiles para pegar el refractario de los calentadores, cosa que habíamos hecho y desde siempre, y los albañiles italianos no son mejores que los albañiles de aquí, ahí los veía uno comiéndose sus tortotes y tomándose su Chianti a la hora, y ni siquiera invitaban,
Bueno, entonces, no fue, y luego, con esos trámites, Pemex nunca pagaba, ¿eh? Nosotros tuvimos que cerrar una firma de ingeniería porque no se puede subsistir así. Entonces, son varias cosas. Obviamente la mayor competencia puede meter algunos frenos y demás, lo que usted quiera, pero yo creo que eso es muy, muy secundario. Son medidas que tomamos aquí, intencionadas para destruir a Pemex en el neoliberalismo, no me queda ninguna duda. Y otras secundadas a veces por gente que no llevaba esa mira, pero la ignorancia, la flojera, sí está bien, y el aplauso fácil al político que decidió eso. Entonces… Gracias. Acá lo va a seguir. Bueno, en relación a lo que es la petroquímica, estaría más que claro entonces que el incremento de esta capacidad de refinación para sustituir importaciones de gasolina, que si no estoy equivocado, es un poquito más de 20 mil millones de dólares anuales. En el sexenio de Calderón eran como fueron 120 mil millones, algo así. Sí, bueno. Bueno, entonces, si esta refinería vale de 5 a 8 mil millones de dólares, bueno, pues ahí están las cifras, ¿no? Que la justifican. Bueno, en fin, X. Pero creo que eso sería nada más un primer paso. La pregunta sería que cómo se tendría que construir esta política de petroquímica. Entiendo que hay 2.500 productos derivados del petróleo. Entonces, digamos que el siguiente paso en donde se establezca esta industria de la petroquímica nacional, ¿cuáles serían los elementos, los productos sustanciales que habría que producir internamente? Y si eso, desde luego, debe ser técnica y económicamente viable. No sé si pudiéramos comentar un poquito sobre esto, ¿sí? Bueno, mire, los productos esenciales eran los que ya hacíamos y que cerraron las plantas. Hacíamos etileno en cantidades enormes, es más, exportábamos. Dejamos de hacer plantas de etileno y luego le vendemos el etileno a Basken para que haga sus transformaciones, y se lo quitamos a Pemex, pues cierra otras plantas. Luego, y esto aquí pues va a ser a lo mejor una cuestión muy debatible, la ecología, mire, ser ingeniero no es fácil, pero tampoco es demasiado difícil, ¿eh? Ser ecologista, pero ecologista, no la gente que acaricia a su gatito y le habla a su flor y con eso cree que es ecología. No, es una buena persona que respeta la ecología en todo, pero no está para poner normas. Entonces aquí dejamos de hacer detergentes por razones ecológicas. Yo no sé por qué en el mundo lo siguen haciendo. Hay más biodegradables de los que hacíamos, que era muy fácil convertir las plantas. No se nos dio la gana, o no nos dejaron, o no quisieron hacerlas, y desmantelaron las plantas. En fin, las plantas de… ¿Fertilizantes? ¿Mande? Las de fertilizantes, las cerraron. Éramos la compañía más grande del mundo en Pemex, en hacer fertilizantes. O sea, la petroquímica, esa sí la lograron deshacer completamente. Yo veo difícil rehacerla porque ya ahora hay muchos intereses. Todos los industriales de la petroquímica, pues bueno, no todos, hay excepciones, son mercanchifles que representan compañías extranjeras, pero ya están bien metidas, ya es difícil sacarlas. Ahora, pues lo primero también hay que, yo soy muy radical, yo creo que hay que regresar a lo que teníamos antes. Solo el Estado puede hacer
estas cuestiones que son estratégicas, punto y se acabó, y solamente así, ¿eh? Si no, va a ser muy difícil, según pienso yo, pero yo no soy político. Ingeniero, tenemos dos preguntas, que las hagan o una y una, como vamos. No, ¿Sí? Por favor. Usted también levanta. Chano, bueno, yo los conozco. Me gustaría que para que se entendiera mejor el potencial del software, pudieras hacer una analogía con un cuerpo humano. Si el doctor tuviera un ¿cómo se llama? Modelo tridimensional de nosotros, cómo aplicándole un ojo nos iba a decir todo lo que tenemos, desde cuándo, si da un clic en el corazón, salía una lista de todas las enfermedades que ha tenido, toda la medicina que ha tomado, fechas y todo esto, para que se entienda la utilidad que tiene para la ingeniería este software, que lo mismo que si lo pudiera tener para un doctor, todo lo que podría hacer. ¿Pasamos a la otra pregunta? ¿Sí? A ver, tenemos otra pregunta por acá atrás. ¿Había levantado la mano, compañero? Por acá. Por favor. Gracias. Estimados finos ingenieros, llegué un poco tarde, pero no escuché nada acerca del Instituto Mexicano del Petróleo, que lo crió Díaz Ordaz, ¿verdad? Y toda la vida estuvo divorciado de Petróleos Mexicanos, Toda la vida estuvo divorciado de Pemex, y todo el equipo y el instrumental para los procesos de refinación son de monopolios. Aquí ya dijo López Obrador para lo que sirvió el CONACYT, porque lo bautizó López Obrador con una persona que en lugar de estar en el CONACYT debería estar con el psiquiatra, como fue Edmundo Flores, con 7 divorcios, ¿verdad? Era el bufón del sexenio, igual que Pesqueira cuando de la Madrid, creo, algo así, que se ladeaba la camioneta cuando se subía, ¿verdad? Todas esas cosas, y parece que vamos a seguir otra vez divorciados del Instituto Mexicano del Petróleo. El CONACYT ya dijo López Obrador que no sirve para nada, y las grandes transnacionales agarran becas del CONACYT. Bueno, de veras, es un país kafkiano, me cae, hombre, todas esas cosas, además la pureza que se requieren para de los productos químicos que intervienen en los procesos de refinación, son de alta pureza, que tampoco aquí tenemos. Todas esas cosas, compañeros. Yo no sé, de veras, debemos de hacer una catarsis, pero del bravo al suchiate, porque de otra manera no vamos a salir. Ya ven ustedes con la imposición que reconoció López Obrador de la reforma educativa. Las gasolinas, no se hace nada para consumirlas decentemente. Con estos embotellamientos que se sigue hasta ahorita, la misma política de Marcelo, de Mancera, y parece que Claudia también, porque quiere el Metrobús, pero no se preocupa por el metro perimetral. Son puros negocios aquí, y luego ponen a un maestrito en el movilidad social, un maestrito libresco, ¿verdad? Yo quisiera saber la carrera de este gente, ¿verdad? Que su papá, cuando dejó la dirección de Petróleos Mexicanos, se fue a trabajar con la British Petroleum. ¿Qué clase de funcionarios estamos metiendo? Ahora la diputada que metió ayer antier, que las cervezas las debemos de tomar al tiempo, ¿verdad? Cosas de veras me cae, parece que no hay un filtro aquí en Morena para que no lleguen esas barbaridades, hombre, y aquí me corto. Sí, no quiero seguir más. Perdón, lo último no la escuché, pero mire, usted dijo, el IMP siempre ha estado divorciado de Pemex. Eso no es así, ¿eh? Yo fui subdirector del IMP, comisionado por Pemex al IMP, y todos los subdirectores de entonces, prácticamente todos, éramos comisionados de Pemex.
Entonces nosotros no cortamos eso, fueron posteriormente. Que se fue yendo eso. Yo era subdirector del IMP cuando un señor que implementó el neoliberalismo que se llama Miguel de la Madrid. Bueno, se llamaba, se sigue llamando, aunque esté muerto. Me decía, el subdirector de finanzas más inepto que yo he conocido, perdón, no es hablar mal de los muertos, sino de Miguel de la Madrid. Me decía, a ver, ingeniero, de subdirector a subdirector. Sí, él era subdirector de Pemex y yo subdirector del IMP. Es un escaloncito, pero es un escalonzote. Entonces, y venía la pregunta tonta tenía una mentalidad fuera de esa. Ahora, el instituto, usted mencionó, ingeniero, que nada más hablaron de exploración y explotación. Es que el instituto desmanteló toda su sección de refinación y petroquímica. ¿Por qué? Eso no lo sé, con certeza, pero la desmantelaron. Entonces, pues malamente un director del IMP puede hablar de refinación y de petroquímica cuando él ya no tuvo eso. Pero le voy a decir una cosa, cuando estuvimos gente de Pemex ahí, que yo creo, y perdón, que es la que debe de dirigir, cuando menos en sus primeras etapas, al IMP, y fue todo un éxito. Hicimos varias tecnologías, entre ellas la más conocida, a mí me tocó, bueno, hasta el nombre le puse. Desarrollar tecnología es una cosa difícil, no es rentable directamente con la venta de licencias. Hay que hacerlo a nivel mundial, a un nivel mucho más alto, pero es un buen primer paso y de ahí se siguen otros. Entonces, las plantas de Pemex vendimos 33 plantas, 33 licencias de proceso, cuando menos yo ahí ya me desligué. En el mundo, sí, pero asociados con una compañía americana, que no hizo nada de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué nos asociamos? Porque sin esa compañía que tenía prestigio en el mundo, nadie nos iba a comprar tecnologías, no nos hagamos. Eso, los siguientes directores, yo creo que ya pertenecía al CONACYT y me atrevo a decirlo porque he hablado con gente del CONACYT, es que hacemos cosas autosuficientes. No, hay que ver nuestras limitaciones. ¿Sabe qué pasó después de que se rompió el trato con esa otra compañía que es Universal Oil Products? No se volvió a vender una planta. Pero eso sí, somos muy mexicanos. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo creo que el IMP perdió su rumbo, fue muy bien enfilado. De lo poco que queda y muy rescatable es la ingeniería de proyecto. Todavía hay un núcleo. Y en exploración, explotación, que no es mi área, pues yo difícilmente puedo trabajar. El señor que preguntaba, desgraciadamente, el lugar en donde usted estaba hay mucha reverberación y habló algo de seguir produciendo gasolinas y el tránsito. Bueno, yo no conozco otra forma de que se mueva el mundo si no es con combustibles, y son problemas, pues sí, trascienden mis conocimientos, ingeniero. Yo no sé, yo he vivido trabajando, me han mandado a todas partes del mundo y en todas las grandes ciudades son los problemas similares. No creamos que tenemos aquí grandes problemas de tránsito. El que ha vivido en Nueva York, el que ha vivido en Houston, el que ha vivido en París, el que ha vivido en Londres, etcétera, etcétera, pues son los mismos problemas, son los problemas de la humanidad, no son de la señora Sheinbaum ni de otras cosas. Que se pueden hacer algo, sí, se pueden hacer, y yo no sé, ahí está fuera de mi competencia profesional abundar sobre ese tema. Pues creo que es.
Sí, buenas tardes, señor. Mire, a todos. Mire, con relación a ustedes, ¿qué opinan con lo que manifestó el licenciado López Obrador con el hoyo negro de la deuda? Porque se nos olvida que se está debiendo de Pemex bastante, ¿no? Que son 10,000 millones de pesos y aparte 6 millones de dólares, del cual se pretende apoyar por medio de los recursos del Fondo Económico. ¿Ustedes qué opinan con relación a esto? Y aparte de esto, se está manejando por medio del Banco Mundial, ¿no? De hecho, se ha pretendido manejar préstamos por medio del Banco Mundial y de lo que es el Fondo Monetario Internacional de Washington. Entonces, sí, yo no sé qué opinen al respecto. Otro, qué bueno que ustedes tienen toda esa claridad de lo que es relación y experiencia, ¿verdad? Como gentes pues que han intervenido directamente a la producción de nuestro pues Pemex, ¿no? Porque es del pueblo, ¿no? O sea, no es una paraestatal, es paraestatal, pero es del pueblo. Yo trabajé en la ex refinería de Pemex y todo lo que ustedes mencionaron ahí era pues sí, un proceso muy largo que muchas veces ni se terminaba porque pues era de supervisar tanta gente y aparte pues sí es el tiempo, ¿no? Que pues ahora sí que es un proceso muy largo para hacerla, que había muchos ingenieros y sigue habiendo, como lo han mencionado ustedes, pero yo esto sí les pido que si ustedes den una visión de lo que se está manejando con relación a esto, a la deuda, ¿no? Al hoyo negro que existe, ¿no? Bueno, lo que piense López Obrador y las autoridades, pues yo no soy quien para decirlo, pero sí de lo que dice de la deuda. Se ha criticado que se van a tomar, creo que 100 mil millones de dólares, de pesos, del Fondo de Estabilización. Oiga, ¿y con quién se hizo ese fondo? ¿Con dineros que aportó quién? Pemex. Entonces, pues caramba, como que no hay que hacer alaraca. Fíjate que le van a regresar a Pemex. Pemex se endeudó para pasarle recurso al gobierno federal. Por el encaje legal. Entonces, no nos hagamos, cuando alguien preguntó la autosuficiencia, creo que fue usted, le decía, bueno, lo peor no es que quebrar una Pemex, sino que iban a quebrar al país, ¿verdad? Ahora, los proyectos, si ustedes ven y analizan con cuidado los proyectos de refinación, que ya les prometí, les mando el estudio completo, y hay más, son proyectos autofinanciables, o sea, en 4 o 5 años una refinería se paga completamente. Entonces, ¿saben cómo? Todas las refinerías, hasta donde yo sé, siempre, en todas partes del mundo, se pide financiamiento. No hay, sería un absurdo que la empresa Shell, Exxon, tuviera ese dinero guardado en su bolsillo. No, para eso está el sistema internacional de financiamientos, se pide financiamientos. ¿Saben cómo era así en números generales las características de esos financiamientos? Bueno, todos los financiamientos eran cuando Pemex ponía una orden de compra, pagaba el 5% de esa orden de compra. Entonces, ese dinero sí tenía que salir de su bolsa. A la entrega del equipo pagaba el 10% y el 85% era financiado. O sea, el dinero no se debe de tener ahí en caja.
pero en las firmas de ingeniería que trabajan para nosotros, pues también estaban Exxon, Shell, todas las petroleras mundiales, y hacían exactamente lo mismo. Entonces, pues no sé si esto contesta la pregunta, pero yo no veo que estén haciendo nada distinto, y que sí hay que ser cuidadosos con lo de los números de dónde se pidió. Aprovecho para decir una cosa: Pemex es la compañía a la que le cargan más impuestos en el mundo. Me van a decir, ¿y eso está bien o está mal? Pues mire, yo creo que sería irrelevante siempre y cuando el dinero fuera a impuestos, y de impuestos se tomara para darle suficiente dinero para seguir operando a la industria que más dinero le produce al gobierno. Lo malo es que este último eslaboncito ya no lo quisieron hacer funcionar, y ese dinero lo dedicaron a otras cosas. Bueno, esa es otra cosa. Aún en los campos licitados, si ustedes ven las condiciones de impuestos para petróleos mexicanos y para las compañías privadas extranjeras, pagan menos impuestos las compañías privadas extranjeras, deprecian más rápidamente, y cuando se les pregunta, bueno, es que es paraestatal, pues sí es paraestatal, pero entonces todo está bien, nada más hay que darle el dinero a esta empresa y no matar a la gallina de los huevos de oro. No la quieren matar, la quieren que sea de su propiedad, no nos hagamos, ese es todo el lío, ¿eh? Sí, bueno, cambiando un poquito de tema y volviendo a un poco a la explicación que les he dado, creo que es muy importante ubicarnos en el sentido de que México tiene un retraso en muchos aspectos, muchísimos. Precisamente el asunto de que no haya trabajo es una situación de rezago brutal. Entonces tengamos en cuenta que actualmente, por ejemplo, la electrónica ha avanzado de una forma exorbitante. Estamos a punto de entrar, creo, a una nueva era que le llaman la de la 5G, ¿verdad? En donde, si ya nos maravillamos de que estas cosas son más indispensables que hace 20 años, bueno, que no existían, pero también debemos tener en cuenta que tecnológicamente ahí es una gran oportunidad de hacer que nuestros jóvenes se desarrollen. Yo ya no estoy tan joven, yo también, bueno, comparado aquí con los expertos veteranos, pues sí. Yo sigo estando joven, ingeniero. Bueno, pero el asunto es que vienen muchas generaciones de jóvenes que desde hace mucho tiempo no tienen una ocupación productiva. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es precisamente eso. Aquí me estaban solicitando que hiciera una similitud en cómo funciona un cuerpo y cómo antes, pues, la edad de vida pues era muy baja, ¿no? Ahora, ¿por qué ha subido? Pues por la tecnología, de alguna manera. Entonces, parte de detectar enfermedades es por los sensores que podemos aplicarnos, ¿no? El medidor de presión, el de la glucosa, el del oxígeno, en fin, ya hay muchas cosas. El marcapaso, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas de ese tipo que han elevado el nivel de, no de vida, sino de sobrevivencia, ¿no? O de esperanza de vida, exactamente. Pero haciendo una similitud entre el organismo, un organismo viviente y una planta, también hay mucha similitud. Una planta es un organismo casi vivo. ¿Por qué? Porque tiene casi los mismos procesos, tiene flujo de fluidos, tiene transferencia de masa, tiene transferencia de momentum, ¿verdad? Transferencia de calor, etcétera. Bueno, son de las cosas que nos enseñan en ingeniería química.
Pero al final de cuentas todos esos sistemas son muy similares a los de un organismo vivo. Tiene un cerebro, por ejemplo, un cerebro que está tomando decisiones de acuerdo a las lecturas de las corrientes que están pasando. Entonces, la electrónica y la informática, a lo que me refiero, es que cada vez han estado evolucionando más y más, por un lado. Y por otro lado, los objetos que necesitamos para que eso funcione, desde un celular, los precios son tremendos, han estado bajando y bajando, bajando. Entonces, en un sentido de gran oportunidad, yo creo que debemos fomentar que haya desarrollos tecnológicos, que no estemos esperando a ver que nos llegue el aparatito, ¿no? A ver cuándo lo sacan. Yo creo que el ejemplo chino es un ejemplo muy digno de tomarse en cuenta, porque hace 30 años creo que estaban peor que México y ahora se están dando de trancazos con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tecnológicamente se sabe que en muchos aspectos los han superado y eso es prácticamente una situación que el Estado debe fomentar. Entonces, la capacitación de los jóvenes para incorporarlos al mundo laboral no es fácil, no saliendo de la universidad instantáneamente van a participar en una fuente de trabajo productiva. Se necesita cierta capacitación y por eso también hago énfasis en los procedimientos. Muchas veces creo que es para la gente en común, cuando le dice uno un procedimiento, un protocolo, como que consideran que es algo extraño, pero yo les aseguro que en todas las disciplinas hay protocolos y hay procedimientos, y la gente no se tiene que salir de eso, los tiene que enriquecer, los tiene que hacer que funcionen mejor. Nosotros aquí estamos proponiendo automatizar muchas tareas, eliminando el trabajo rutinario, el trabajo que es muy lento, que es pesado, etcétera. Desafortunadamente sí se necesitará menos gente para hacer las mismas funciones, pero habiendo tantas necesidades es importante incorporar a los que, por ejemplo, ahorita están desempleados, que tienen experiencia, que eso es algo que precisamente viene a hacer un llamado gigantesco de esperanza, ¿verdad? Yo creo que la esperanza que el licenciado López Obrador ha hecho énfasis, pues yo creo que ahí está hay una gran oportunidad en capacitar a la gente sobre nuevas tecnologías y tratar de incorporarlos en procesos productivos lo más rápidamente posible. Yo creo que eso lo tenemos que fomentar y exigir, ¿verdad? Okay.